Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo mis mejores lecturas hechas en el 2020 y quiero mencionarles que este fue el año en el que más he leído en mi vida. En el 2020 leí 250 libros más algunos que no terminé, entonces sí fue un año en donde leí muchísimo y donde tuve mucho para escoger. Leí libros de lo más variados y fue un poco difícil hacer esta selección. Al final me fui por 20 libros que les quiero mencionar. A diferencia del año pasado, en esta ocasión sí decidí mezclar todos los libros, sean de ficción o no ficción. Entonces, pues bueno, solo les voy a comentar que los primeros 10 fueron libros que me gustaron. No me súper encantaron, sin embargo, sí siento que tienen algunas enseñanzas o algunas historias que creo que valen la pena leerse y por eso las quise mencionar aquí. De estos 10 libros les voy a hablar así un poquito más brevemente y los primeros 10 son libros que me gustaron muchísimo, que de verdad les recomiendo muchísimo y que definitivamente fueron mis mejores lecturas. Así que sin mucho más preámbulos, vayamos a hablar de estos 20 maravillosos libros. El primer libro que les quiero mencionar es uno que se llama ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker. Este libro, como pueden imaginar por el título, es un libro de no ficción que nos habla de ¿por qué dormimos? Literalmente, esta es la pregunta que da inicio a todo este libro y es ¿por qué dedicamos un tercio de nuestra vida, o en teoría eso deberíamos, a dormir? ¿Cuáles son las ventajas o beneficios o cuál es la necesidad que tenemos por dormir? Entonces, lo que hace el autor es pues irse en una travesía para contarnos por qué dormimos, por qué dedicamos tanto tiempo a esta actividad, cuáles son las cosas que ésta hace por nosotros en cuestión física, psicológica, emocional, en también nuestra creatividad y en sí la forma de ver el mundo. Y es un libro que me gustó muchísimo porque el autor nos habla mucho de ciencia y de algunas cuestiones que se saben, como ya les dije, de nuestra biología, de nuestra forma de ser y de actuar e interactuar con otros. Y al mismo tiempo nos va mencionando muchos de estos conceptos de forma bastante asequible para todos, de una forma en la que todos podemos entender. Y fue un libro que sin duda quería poner en mi lista porque este libro literalmente me cambió mi vida. Debo decirles que yo tengo muy malos hábitos de sueño y en los últimos 10 años la verdad es que he dormido muy pero muy poco, no tengo un horario y así. Y este libro me ayudó a darle mucha más importancia al sueño. Como les digo, el autor nos habla de todos los beneficios que tiene el dormir y el dormir las horas que se deben. Entonces es un libro que yo les recomiendo muchísimo porque nos hace pues comprender un poquito más de qué es lo que hacemos una tercera parte de nuestras vidas, ¿no? Es un libro que me ayudó mucho a entender por qué en algunas ocasiones estamos un poco más irritables o nos sentimos mal o nos sentimos cansados o distraídos y nos habla de la importancia de dormir. Entonces es un libro que yo les recomiendo encarecidamente, de verdad, léanlo y vale muchísimo la pena. Otro de mis libros favoritos fue Passing o Claroscuro de Nella Larsen. Este fue un libro que empecé a leer de pura casualidad y me enganchó desde sus primeras páginas. Y es un libro que a pesar de que está enfocado en el racismo, creo que se puede extrapolar el tema y la forma en la que lo trata la autora hacia muchas otras cosas. Y el libro nos cuenta la historia de una mujer que después de muchos años se encuentra con una amiga de su pasado y esta amiga se está haciendo pasar por blanca. Para esto les comento que ambas son negras y esto es más o menos a inicios de 1900 en Estados Unidos. Entonces, pues nuestra protagonista nos cuenta cómo es el encuentro con esta persona y cómo poco a poco se da cuenta que esta persona se está haciendo pasar por blanca y por qué es que lo está haciendo, que obviamente son por razones bastante obvias. Ustedes saben que en Estados Unidos en esa época, pues los negros contaban con bastantes problemáticas y no tenían los mismos derechos y oportunidades que los blancos, pero con el paso del tiempo vamos a ver que esta mujer que se está haciendo pasar por blanca empieza a sentirse pues bastante mal y tiene muchas dificultades en pues llevar una vida plena y feliz cuando se está haciendo pasar por alguien que no es. Y es un libro que me impactó muchísimo porque justo vemos cómo el hacerte pasar por alguien que no eres al final tiene muchas repercusiones en tu vida personal, emocional y en sí en cómo te sientes y cómo te percibes. Y siento que eso de hacernos pasar por alguien para lograr algo, ya sea temporal o permanentemente, es algo que siento que muchos de nosotros hacemos en algún momento de nuestras vidas. Y la forma en la que también la sociedad nos trata por ser o no ser esta persona que pues queremos o deseamos ser o nos estamos haciendo pasar por ser,
Es un tema que se me hizo súper interesante y creo que la autora lo trata de maravilla. De verdad, es una obra muy, pero muy buena. No sé por qué no es más conocida y se la recomiendo muchísimo. Después, otro libro que me gustó muchísimo es uno que se llama Slight Edge o La ligera ventaja de Jeff Olson. Este es un libro un poco de, podríamos decir, autoayuda, superación, mejora personal, como ustedes quieran llamarlo. Y es un libro que me gustó bastante porque está enfocado en cómo pequeños cambios y pequeños pues acciones pueden tener un efecto bastante fuerte a lo largo del tiempo. Entonces es un poco como este interés compuesto en el cual tú empiezas a hacer algo, ya sea comer mejor, hacer más ejercicio, tener un poco más de contacto con personas, ahorrar un poco, etcétera, etcétera. Y eventualmente ese pequeño paso, si lo haces diariamente o muy seguido, pues a final de 2, 3, 5, 10 años va a tener unas repercusiones enormes y va a hacer que te sientas mucho mejor y que tengas pues muchas cosas que de otra manera no hubieras logrado. Pero lo que me gustó mucho de este libro es que el autor no se enfoca en una u otra temática, no se enfoca solo en el aspecto físico, en el aspecto económico, en el aspecto profesional o en el aspecto personal, sino que logra darnos como una perspectiva muy amplia de qué es lo que se necesita para tener una vida plena en todos los sentidos y para tener una vida más equilibrada. Y me gustó mucho cómo se enfocó en todas estas cosas, ¿no? Entonces te da tips de cómo mejorar tu aspecto físico, tu aspecto personal, tu aspecto de relaciones con otros, la felicidad, la economía y hasta en ocasiones un poco lo espiritual. Entonces me pareció un libro muy pero muy útil y se lo recomiendo bastante. Otro libro que me gustó mucho fue Rebeldes de S. Hinton. Este es un libro de, podríamos decir, literatura juvenil que la verdad me llegó al corazón y me gustó muchísimo. Y nos cuenta la historia de un grupo de jovencitos que viven en una situación de pobreza y forman parte de una pandilla que también se enfrenta a otra pandilla y vamos a ver que este enfrentamiento pues en muchas ocasiones causa bastantes problemáticas, no solo entre ellos, sino también pues con otras personas y en sí con la sociedad. Pero lo más interesante de este libro es que vamos a ver a nuestro protagonista que se pone a reflexionar sobre en sí, pues lo que es la vida, las injusticias, las diferencias sociales y cómo en muchas ocasiones estas son más un problema que pues algo que podría tener un beneficio o algo que debe de ser. Y esa reflexión me gustó bastante. Además de esto, vamos a ver que muchos de los protagonistas son hombres y a pesar de esto tienen como esta forma de ser más emocionales y son gente que muestra mucho este aspecto un poco más emocional y más femenino. Y me gustó mucho ver esto porque al final siento que es un aspecto de los hombres que no se suele tratar o que no se suele abordar, pero por un lado tenemos estos hombres que están tratando de mostrar su superioridad y su fortaleza y su valentía, pero que al mismo tiempo pues buscan amor, buscan cariño, buscan amistad. Y es un libro que me parece muy, muy bonito, muy bien hecho. Es un libro medio crudo, pero creo que es una muy, pero muy buena historia y si buscan una historia juvenil con mensaje y con en sí buenos diálogos y una buena historia, definitivamente les recomiendo mucho este libro. Después les quiero mencionar el libro de Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Este es un libro del cual ya les he hablado bastante en estos últimos meses y también tengo una reseña de él. Y básicamente en este libro el autor nos habla de cuáles son 5 formas en las que nosotros podemos tanto demostrar como recibir el amor. Y este libro en particular lo recomiendo muchísimo porque a pesar de que es un concepto, podría decirse que muy básico, creo que en muchas ocasiones no lo conocemos a profundidad o no lo sabemos y creo que leer este libro nos podría ayudar muchísimo a entender cómo podemos mejorar nuestras relaciones con otras personas, no necesariamente con pareja, también puede ser con nuestra familia, con amigos, con gente que queremos por X o Y razón. Y me parece un libro que de verdad es vital para tener buenas relaciones, para mejorarlas y para también sentirnos mejor y sentirnos más amados. De verdad me parece una joyita de libro, se los recomiendo muchísimo y este sin duda es uno de los libros que yo diría que todo mundo debe de leer. Después les quiero mencionar un libro que a mí me encantó y se llama Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky. Este es un libro bastante corto que nos cuenta la historia de 2 jóvenes que se conocen una noche y empiezan a platicar y poco a poco se van pues juntando todas las noches a hablar un poco y a contarse un poco de su vida. Y no les quiero contar el desenlace de este libro, simplemente les quiero decir que es una historia muy pero muy tierna de cómo es que 2 personas se conocen y empiezan a tener sentimientos por la otra. Y es una historia que a mí genuinamente me encantó y que creo que cualquier persona que haya estado enamorada definitivamente va a disfrutar. Así que si les gusta una historia así, no duden en leerla.
Después les quiero mencionar un libro de no ficción que se llama Lost Connections o Conexiones Perdidas de Johann Hari. Este es un libro que me gustó bastante porque nos habla de cuáles son las causas que pueden estar ocasionando estos niveles tan altos de depresión, ansiedad y algún otro tipo de enfermedades mentales. Y en este caso el autor empieza contándonos que él por mucho tiempo estuvo tomando medicamentos porque tenía una depresión severa o más o menos clínica, y a partir de ahí, él, pues como les digo, estuvo así por mucho tiempo, pero él no sentía que el medicamento le estuviera ayudando, al contrario, sentía que pues, se sentía incluso peor, que tenía que aumentar las dosis y cuestiones así. Y después de mucho tiempo, él se pone a investigar un poquito más de qué puede hacer y cuestiones así, y se da cuenta que la razón por la cual él puede estar pasando por esta depresión y probablemente muchas otras personas están en una situación similar es porque se han perdido las conexiones de muchas cosas que posteriormente nos va a mencionar en los capítulos. Y él habla de la pérdida de conexión con la familia, con la sociedad, con una especie de tribu o comunidad. Habla también de la pérdida de nuestra conexión con la naturaleza, la conexión a un trabajo y a algo que nos haga sentir valiosos, la conexión con un poco la espiritualidad y cuestiones así. Y como ya les comenté, en cada capítulo habla por un lado de algunas cuestiones ya un poco científicas y también de algunas experiencias y en sí pues anécdotas que nos cuentan algunas personas y cómo es que esto puede estar afectando cómo nos sentimos con nosotros mismos y también con otros. Y es un libro que me gustó bastante porque siento que nos presenta muchas de las razones por las que genuinamente nos podemos sentir tristes o cabizbajos, no solo temporalmente, sino ya a la larga. Y también, después de que nos presenta toda esta información, nos menciona en la segunda mitad del libro qué es lo que podemos hacer para combatir cada una de estas problemáticas, ¿no? En algunas ocasiones tienen que ser cambios ya más grandes y podríamos decir que tienen que involucrarse muchísimas más personas y tenemos que hacer cambios en la sociedad, en las instituciones, en, pues como les digo, en una escala más global, pero también hay algunas cosas que se pueden hacer de forma individual y que puedes empezar a hacer ya hoy, mañana o en los próximos días. Y por esta razón considero que este libro es muy, pero muy importante. Nos puede ayudar tanto para mejorar nuestra situación como también la situación de personas que conocemos. Y también nos ayuda a valorar y apreciar eso que tal vez sí tenemos y que nos puede ayudar a mantenernos a flote. Entonces es un libro que a mí me ayudó muchísimo a entender un poquito más la situación y a ver qué podemos hacer y qué podemos dejar de hacer para sentirnos mejor y para pues lograr como un mundo mejor y un mundo en donde la gente se sienta más a gusto consigo misma y con su ambiente. Y de verdad me parece una lectura muy pero muy buena, se la recomiendo muchísimo. También les quiero mencionar el libro de El banquero anarquista de Fernando Pessoa. Este es un libro muy cortito, pero de verdad es uno de los que se me quedó. Se los mencioné en mi video de libros cortos que recomiendo leer y este definitivamente fue una historia que me gustó muchísimo. Es un libro que es casi un monólogo o un soliloquio. Podríamos decir que sí, es casi algo así. Al final sí es una conversación que una persona que se denomina un banquero anarquista está teniendo con alguien que le está diciendo que obviamente no es muy pues normal o inteligente que haya un banquero anarquista, pero el protagonista pues trata de mencionar por qué es que sí es un banquero anarquista y cuáles son las razones por las cuales el anarquismo definitivamente permite que alguien sea un banquero y pueda seguir siendo anarquista. Y es un libro que me gustó muchísimo, me encantó la prosa de Fernando Pessoa, el diálogo y sobre todo el formato que usa para justificar esta idea. Entonces, de verdad me parece un libro espectacular, se lee rapidísimo, pero vale muchísimo la pena. Después también les quiero mencionar el libro de Factfulness de Hans Rosling. Este es un libro que escribió un doctor que por mucho tiempo estuvo trabajando en misiones en África y que también un día se percata de que la mayoría de la gente no tiene muchos conceptos y datos de qué es lo que en realidad está pasando y lo que en realidad sabemos sobre la situación actual del mundo y de en sí las personas que vivan en él. Y es un libro que me dio risa, en ocasiones también es un libro medio fuerte, pero al final lo que me gustó y la razón por la cual yo les recomiendo mucho que lo lean es porque es un libro que nos habla de los datos que hay y cómo en muchas ocasiones desconocemos las estadísticas y los datos reales, entonces pensamos que las cosas están ya sean peor o mejor de lo que pensamos y cómo eso nos podría generar problemas en la forma en la que actuamos, ¿no? Si desconocemos cómo es la situación actual, podemos querer hacer algo
que no va acorde con lo que está pasando, ¿no? Y que al final puede generar más conflictos que ventajas o beneficios. Y es un libro que me gustó mucho en primera instancia por eso, porque nos hace ver algunos de los datos que en muchas ocasiones creamos que el mundo está peor y al final el autor nos dice que no, los datos y los facts dicen que la situación está mejorando. Y por el otro lado también nos habla de muchos de los sesgos que tenemos cuando oímos algo, de las problemáticas que en algunas ocasiones nosotros pensamos o creemos y no necesariamente son las correctas. Y también por este punto yo se lo recomiendo bastante, no solo porque nos presenta una perspectiva un poco más positiva del mundo, que al final él nos dice que las cosas estén mejorando no significa que estén bien, simplemente pues puede ser que algo esté mejorando y aún así tenga que mejorar notablemente. Y esa es una de las cosas que más menciona el autor y que más me gustó. Y por el otro lado nos habla de muchos sesgos que tenemos, que nos enfocamos mucho en lo negativo, que de repente pensamos que porque algo sigue un patrón ya va a seguirlo interminablemente, cuando no es así, que también en algunas ocasiones nos falta conocer más causas de algo y que también vemos las cosas desde nuestra burbuja y nuestra perspectiva y se nos olvida que no todo el mundo está en las mismas circunstancias. Entonces es un libro que me parece muy útil para entender un poquito más del mundo, para mejorar y también para buscar pues la forma de tener una perspectiva más positiva del mundo y aún así seguir buscando que el mundo sea mejor. Y muy relacionado con este libro también está el de No hay marcha atrás o The Moment of Life de Melinda Gates. Este es un libro en el cual Melinda nos habla un poco de su experiencia haciendo pues trabajo para distintas comunidades, pero también mencionándonos cuál es la importancia de darle poder a las mujeres y de darles pues bastantes herramientas para que ellas se puedan desarrollar. Y este es un libro que me gustó muchísimo porque como ya les comenté, al inicio yo no sabía muy bien qué me esperaba, pero fue un libro que me gustó bastante, me dio mucha esperanza, al igual que el de Factfulness. Nos habla de pues algunas problemáticas que hay en el mundo que están sucediendo, pero que también han mejorado notablemente en los últimos años y que gracias al trabajo de muchos activistas, instituciones, grupos no gubernamentales y demás, estamos logrando ver un cambio muy considerable en muchas comunidades y en la vida de muchas personas, sobre todo mujeres, pero en general, pues Melinda Gates lo que aboga y lo que dice en este libro es que cuando uno mejora la vida de una mujer, generalmente mejora la vida de la comunidad, ¿no? Mejora la vida de su familia, mejora la vida de sus integrantes y, como les digo, de la comunidad en general. Entonces, este es un libro que me gustó muchísimo porque nos habla de pues algunas problemáticas a las que se enfrentan muchas mujeres y muchas personas en el mundo, pero también de qué se está haciendo para mejorar, qué se sabe que funciona, qué no se sabe que funciona, cómo en algunas ocasiones las incidencias que se hacen no siempre son las mejores y por ende siempre hay que estar pues controlando lo que se hace y viendo qué funciona y qué no funciona y hacer cambios cuando sea necesario. Y es un libro que rescata mucho el trabajo de los activistas y de las personas que están decididas a hacer algo por mejorar el mundo. Y es un libro muy esperanzador. A pesar de que en este libro nos cuentan unas historias brutales y unas experiencias horribles, también nos hablan de muchas de las cosas bonitas que hay, de las cosas que se han logrado gracias al activismo y de mucha gente que está haciendo cosas por mejorar las situaciones. Entonces me parece un libro de verdad fenomenal. Y ahora sí, llegando al top 10, en el puesto número 10 les quiero hablar de la novela gráfica de March de John Lewis y Matt Powell. Y este es un libro que me encantó, de verdad se los recomiendo muchísimo, sobre todo si les gusta el activismo y si les gustaría conocer un poco más de cómo se lleva a cabo un cambio y un movimiento social. Este libro nos cuenta en sí pues, la historia de las marchas y de todo lo que estuvo relacionado con pues este movimiento por los derechos de los negros y por los derechos en general. Y nos cuenta particularmente la historia de John Lewis, que fue un senador en Estados Unidos y fue un negro que estuvo muy pero muy involucrado con los primeros movimientos que hubo y las primeras marchas que hubo para los derechos de los negros. Y el libro nos cuenta más o menos como de 1948 o 50 hasta como 1962, 65, cómo fue todo este movimiento, ¿no? Y es un libro que particularmente me llamó la atención porque nos habla desde los inicios más básicos, desde cuáles fueron las primeras manifestaciones que se hicieron, cómo las planeaban, quiénes las hacían, que generalmente eran estudiantes y gente joven, y posteriormente a qué se enfrentaron, ¿no? A la policía que se les venía encima, a los blancos que los trataban mal, a que la gente pues simplemente los tratara de lo peor, a que los llevaran a la cárcel por simplemente exigir derechos
y nos cuenta muchas de las cosas que yo creo que muchos de nosotros desconocemos, porque al final cuando nos hablan de estos movimientos siempre vemos las marchas gigantes y en sí por ejemplo, el discurso de Martin Luther King, pero se nos olvida que hubo muchísima gente atrás que empezó pues haciendo marchas primero en su pueblito con 20, 30 personas, con 50 personas. Se nos olvida quiénes organizaban esto, de dónde obtenían dinero, cómo se protegían y cuáles eran los riesgos que corrían, porque también nos habla de que se enfrentaban a mucha violencia, tanto de parte de la policía como también de otros ciudadanos que pues no querían que ellos tuvieran los derechos que se merecían, ¿no? Y es una historia brutal, pero es una historia que nos habla también de las convicciones de las personas que están decididas por hacer algo y que arriesgan literalmente su vida para lograrlo y para dejarle algo mejor a las futuras generaciones y a los otros. Y es un libro que también me gustó muchísimo porque habla mucho de las tácticas de la no violencia y del manifestarse pues en esta forma 100% pacífica. Y hay un capítulo más o menos en el cual nos hablan de que ellos tenían ciertos talleres en los cuales entrenaban a la gente para que no respondieran violentamente, incluso si eran tratados violentamente. Entonces tenían talleres y pues como les digo, así ciertos lugares en donde se entrenaban y ellos nos cuentan que pues les hablaban mal, les decían maldiciones, les escupían, en algunas ocasiones hasta les aventaban cosas y todo era un entrenamiento para que la persona pudiera aceptar eso y no reaccionara de forma violenta. Y me pareció a mí estremecedor, pero también muy admirable y de verdad pues me dejó casi sin palabras el ver que hacían esos entrenamientos con la finalidad de que las manifestaciones y las marchas fueran 100% pacíficas y que de ellos no viniera la violencia. Entonces, el hecho de que un grupo que había sido tan violentado, que recibía tan malos tratos y se pusiera en esta mentalidad de que no iban a reaccionar con violencia fue algo que me pareció espectacular. Y el hecho de que se prepararan de esa forma para mantener ese grupo así y de hecho si alguien reaccionaba le decían, ¿sabes qué? No puedes participar en nuestras marchas, no puedes participar en nuestras manifestaciones, me pareció espectacular. De verdad es un libro que me cambió mucho mi forma de pensar, me hizo también darme cuenta de la importancia de los grupos sociales y para cualquiera que quiera hacer un cambio o un movimiento social, creo que este es un libro de verdad excelente, es un manual que todo el mundo debería leer. Muy bueno. Después, yendo a una historia un poco más cómica y relajada, les quiero mencionar el libro de The Bromance Book Club de Lesa Kai Adams. Este es un libro que a mí me encantó porque yo soy súper fan del romance. Ustedes no lo saben, pero cuando era más joven me leí como 100 libros de romance y me encantaba el romance. Por ende, esta fue una historia que disfruté muchísimo y nos cuenta la historia de un beisbolista profesional que un día llega a su casa y su esposa le dice, ¿sabes qué? No estoy muy contenta con esto y quiero el divorcio y él está completamente devastado porque no se veía venir en lo absoluto que fuera a pasar eso. Entonces se va a un hotel y está así como que todo triste, deprimido, está muy mal. Y algunos de sus compañeros del equipo de béisbol en donde jugaba van y lo ven y le dicen, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar a recuperar tu esposa. Y una de las primeras cosas es que vamos a hacer un club de lectura de libros de romance. Entonces al inicio, pues nuestro protagonista está así como no entiendo qué está pasando, pero con el paso del tiempo vamos a ver cómo estos consejos y esta literatura romántica sí va a ser clave para que recupere a su esposa. Y es un libro con muchos toques cómicos, es un libro que también habla mucho del amor, de las relaciones personales, de la independencia, pero al mismo tiempo de lo bonito que es estar con una persona por decisión propia. Y es un libro que me encantó y si les gusta el romance, de verdad lo van a disfrutar mucho, se lo recomiendo mucho. Después les quiero mencionar el libro de Solo por ser mujer de Sol Chemo. Este también es otro libro del cual les he hablado mucho en los últimos meses y es un libro que me gustó muchísimo y que les recomiendo ampliamente. Si les gusta El color púrpura de Alice Walker, creo que les va a gustar mucho este libro. Y este nos cuenta una historia muy similar en la cual vamos a ver la vida de una mujer que nace en la pobreza y en una comunidad con una cultura y una forma de pensar muy distinta a la nuestra. Y este libro a mí particularmente me llamó muchísimo la atención porque nos habla y inicia con la historia de una mujer que se encuentra en la cárcel. Sabemos que está ahí porque cometió un homicidio, pero al mismo tiempo ella nos cuenta que no quiere salir de ahí porque siente que la cárcel es uno de los mejores lugares en los que ha estado y es un lugar en el cual ella se siente libre. Y desde ahí para mí picó completamente la curiosidad porque yo quería saber qué fue lo que pasó y cuál fue la vida de esta persona para que ella vea la cárcel como un lugar de libertad.
Y a partir de ahí vamos a conocer la historia de nuestra protagonista, que es una mujer indígena que nació en México, y ella nos cuenta cómo fue su vida, qué fue lo que aprendió y cuáles fueron algunas de las cosas que le sucedieron, que con el tiempo vamos a ver que fue una mujer que sufrió muchísima violencia doméstica, física, psicológica, y que esta violencia no solo provenía de su familia y de su pareja, sino que también pareciera que la misma sociedad pues permitía que esto le pasara. Y es un libro muy fuerte que de verdad tiene algunas escenas y algunos momentos muy brutales, muy trágicos, pero que también poco a poco te hace entender qué es lo que pasa por pues la mente de estas personas y lo que pasa en la sociedad y qué condiciones son las que llevan a estas personas a llegar a este punto. Y es un libro que de verdad me cambió mucho la perspectiva, me hizo conocer una realidad que me era pues bastante ajena y también me hizo reflexionar mucho sobre la justicia, sobre en sí pues lo que conocemos y lo que consideramos correcto o no, y también la importancia de la educación y de los cambios en muchas comunidades, no solo en algunos grupos o en algunos, pues podríamos decir que comunidades, sino que en realidad es algo que debemos de llevar a incluso los lugares más remotos o aquellas que creen que debemos de quedarnos con ciertas tradiciones y culturas simplemente porque es lo que se ha hecho por muchísimos años. Y de verdad no tengo suficientes palabras para hablarles de este libro, así que de verdad les recomiendo mucho que lo lean. Lo pueden leer de forma gratuita y legal aquí abajo en un link que les voy a dejar, así que de verdad denle una oportunidad. Después les quiero hablar de Arterios Polyp de David Mazzucchelli. Este es un libro que genuinamente me encantó y se los recomiendo muchísimo. Créanme que en el 2020 leí muchísimas novelas gráficas y cuando pensé en una definitivamente tenía que poner esta. Esta me gustó muchísimo por el mismo formato. Siento que es un libro que está muy bien hecho tanto por sus imágenes como por sus diálogos, y en sí siento que tiene un formato tremendamente original en el cual el autor nos representa a cada uno de los personajes con un trazo distinto y con una forma y colores distintos. Entonces hay una diferencia muy grande entre los personajes, no solo por su forma de pensar, por su forma de ser, por sus diálogos y demás, sino por en sí la forma en la que están representados gráficamente, y me pareció eso espectacular. Definitivamente es una de las novelas gráficas más originales que he visto y se las recomiendo demasiado. Y además de esto nos cuenta la historia de un hombre que empieza a reflexionar mucho sobre su vida, sobre su forma de conducirla y también sobre qué es lo verdaderamente importante. Y de verdad es una historia muy, pero muy bonita que nos habla mucho del arte, de la historia, de las relaciones personales y de hacer una reflexión sobre nuestras vidas. Así que de verdad, léanlo, es maravilloso y tiene un formato precioso y hace unas referencias magníficas. Entonces, sí, definitivamente se los recomiendo mucho. Después les quiero hablar de uno de mis libros favoritos y de uno de los libros que me ha hecho sentir más feliz y alegre, y es el de Ana de las Tejas Verdes de Lucy Montgomery. Este es un libro que nos cuenta la historia de Ana, una niña que estaba en un orfanato y un día le dicen que ya pues la van a adoptar, entonces la mandan a una comunidad, y cuando llega a esta comunidad las personas que la van a adoptar pues no están como muy contentas porque ellas tenían como meta pues adoptar a un niño, y al final cuando llega Ana como que no están pues muy contentos porque no era exactamente lo que querían, pero en muy poco tiempo Ana empieza a hablar con ellos y ellos deciden quedarse con ella, y pues al final se va a crear una relación muy muy bonita entre estas personas y Ana, que empiezan a ser su familia, y es una historia preciosa en la cual a lo largo de diversos años vamos a ver el crecimiento de Ana, su integración a la comunidad, su integración con la familia, y sobre todo vamos a ver su personalidad tan alegre y tan cálida, que siempre está viendo lo positivo de la vida, que siempre está buscando mejorar, pero al mismo tiempo agradecer todo lo que tiene. Y es una niña muy, pero muy parlachina, que también disfruta mucho estar en la naturaleza y verle lo positivo a la vida. Y creo que es un personaje de esos que uno debería de aspirar a ser, porque mantiene una actitud muy buena a pesar de las dificultades, a pesar de muchas cosas que le pasan, y esa positividad y ese amor por vivir y por la naturaleza de verdad me parece genial. Entonces les recomiendo mucho que lean a Ana si algún día andan bajoneados o quieren leer algo que los haga sentir bien y bonito. Sin dudas lean Ana de las Tejas Verdes. En el puesto número 5 les tengo un cómic que de verdad me dejó boquiabierta, y fue el de The Vision o La Visión de Tom King y Gabriel Hernández.
Esta es una historia que yo empecé a leer así por pura casualidad y me sorprendió muchísimo. Creo que puedo decirles que ha sido uno de los pocos libros que me ha hecho llorar y que me revolvió como que todos mis sentimientos. Y este libro nos cuenta la historia de The Vision, que es un androide que forma parte de los Avengers o algo así, no recuerdo muy bien. Y un día él y su familia, que es su esposa y 2 hijos, deciden irse a vivir a un suburbio en Estados Unidos. Y a lo largo de la historia vamos a ver cómo es su integración a la comunidad, cómo es que los niños se sienten con los compañeros de la escuela, cómo ellos también se llevan con sus vecinos y en sí qué es lo que va pasando por sus vidas en ese tiempo. Y es una historia de verdad muy pero muy bonita porque nos habla de estos robots que están tratando de comportarse y de ser humanos. Y es justo por esta razón que este libro me sorprendió muchísimo, porque al ver cómo es que estas personas intentan integrarse y actuar como humanos, vamos a ver la humanidad desde otras perspectivas. Y es una historia simplemente preciosa en la cual vamos a reconocer el valor de la familia, vamos a ver también lo que se siente ser pues rechazado o visto como algo no muy positivo simplemente porque eres diferente. Y las reflexiones que hacen todos los protagonistas de verdad me parecen espectaculares. El libro es tremendamente humano y es un libro que te deja reflexionando mucho sobre la vida, sobre cómo tratas a los demás, sobre cómo interactúas con los otros. Y es una historia que simplemente yo les recomiendo que lean. Es un cómic que, wow, o sea, de verdad, wow, vale muchísimo la pena. Léanlo, léanlo, léanlo. Ya es todo lo que tengo que decir. Siguiendo con libros que hablan sobre la humanidad, les quiero mencionar el libro de Flores para Algernon de Daniel Case. Este es un libro que de verdad me impresionó muchísimo. También fue un libro que empecé a leer porque tenía como meta leer algún libro así como de ciencia ficción y acabé pues con este título y dije, bueno, déjame ver de qué se trata. Y lo empecé a leer, estuve totalmente enganchada a la historia desde el momento en que lo empecé a leer y nos cuenta la historia de un joven que pues tiene como que cierto retraso mental, es una persona que sí puede desarrollarse normalmente, pero tiene pues dificultades para hablar de la mejor manera, para integrarse, para comprender algunas cosas que para la gran mayoría de la gente son muy normales y naturales. Y él nos comienza a contar por medio de un diario que está muy pero muy emocionado porque le van a hacer una operación que parece que ya lo va a hacer pues ser como los demás, ¿no? Ser normal, tener una inteligencia normal y en sí poder comportarse como todos los otros. Y él nos comparte como que esta felicidad y esta ansia que tiene de pues ser uno más y no ser distinto y no tener estas dificultades que en algunas ocasiones parece que tiene. Y con el paso del tiempo vamos a ver cómo es que se lleva a cabo esta operación, quiénes son las personas involucradas, los científicos y psicólogos que están pues también viendo cómo es el desarrollo de él, tanto de forma intelectual como también psicológica y también en la forma en la que se desenvuelve y se desarrolla con los demás. Y a lo largo del tiempo vamos a ver el cambio que se da a nuestro protagonista, pero también el cambio que se da en las personas que tratan con él. Y es un libro que te deja reflexionando mucho sobre la inteligencia, sobre el amor, sobre las relaciones personales y también sobre hasta qué punto estamos dispuestos a llegar por conseguir algo que queremos, sea del lado de los doctores, sea del lado de los científicos, sea del lado también de las personas de forma individual. Y es un libro que me sorprendió muchísimo porque nos habla de hasta dónde podemos pues llevar la ciencia con el fin de simplemente pues ser mejores o buscar obtener cierto reconocimiento o simplemente hacer cosas porque decimos pues las podemos hacer y cuáles son las consecuencias que puede tener esto, ¿no? Es un libro que te deja reflexionando mucho sobre la ciencia, sobre la vida, sobre las relaciones con otros, sobre las mismas metas que tenemos como personas y como sociedad. Y de verdad es un libro espectacular. Si les gusta la ciencia, si les gusta la psicología, si les gustan las buenas historias, si les gustan las historias sobre las relaciones personales y en sí cómo ciertos aspectos de nuestra personalidad pueden cambiar tan radicalmente, de verdad denle una oportunidad a este libro, es maravilloso. En el puesto número 3 les tengo el libro Sapiens de Yuval Noah Harari. Este es un libro que de verdad yo les recomiendo muchísimo, pero muchísimo que lo lean. Es un libro escrito por un historiador en el cual él trata de hablar un poquito de cómo llegamos a estar en el lugar en donde estamos y para dónde vamos, es la pregunta que al final se hace. Y hace todo un recorrido histórico desde pues, las primeras civilizaciones y los primeros conocimientos que tenemos sobre el Homo sapiens y demás, hasta el momento actual, pero todo lo hace desde pues
muchas perspectivas y desde también una forma muy sarcástica y muy humorística de ver a la humanidad y muchas de las cosas que hace. Es un autor que tiene unas ideas pues bastante claras y que en muchas ocasiones te menciona su postura, que yo no siempre estoy de acuerdo con él, pero debo decir que me gustó mucho leerlo. Fue un autor que sin lugar a dudas me ha transformado mucho mi forma de ver algunas cosas y me ha hecho entender algunos conceptos y algunas ideas que no las había visto desde esa perspectiva. Por esta simple razón yo no puedo dejar de recomendar este libro. Es un libro que vale muchísimo la pena, se ha convertido en un bestseller por muy buenas razones. Es una historia de la humanidad, de cómo hemos llegado hasta donde estamos, pero al mismo tiempo es un libro que nos hace reflexionar mucho sobre cómo nos comportamos día a día, cuáles son las instituciones y las ideas e historias que nos contamos y por qué decidimos seguirlas y propagarlas sin saber exactamente de dónde provienen o si en realidad son las mejores. Y es un libro que nos hace reflexionar mucho sobre el mundo, sobre las relaciones personales, sobre en sí las cuestiones económicas, políticas, religiosas. Como les digo, es un autor que tiene unas posturas muy fuertes y firmes y que siento que muchas personas no se van a llevar muy bien con él o con sus posturas, pero creo que es un autor que vale muchísimo la pena leerse, es muy entretenido, es un libro que se lee rapidísimo a pesar de que nos presenta muchas ideas y conceptos nuevos, pero es un libro que vale muchísimo la pena. De verdad, lean este señor y lean Sapiens, vale totalmente la pena. En el puesto número 2 les tengo El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Este fue un libro que me recomendaron en el canal y le agradezco mucho a la persona que me recomendó este libro que me lo haya recomendado, porque fue un libro que me gustó muchísimo y que de verdad me causó muchísimas emociones. Es una historia que disfruté bastante y es un libro de no ficción en el cual el autor nos habla un poco de pues la historia de su familia, particularmente la de su padre, pero pues nos habla de toda su familia y en sí cómo fue y es la vida en Colombia desde hace como 40, 50 años. Y es un libro que de verdad me parece espectacular para cualquier persona que quiera conocer un poquito más de la vida y la crianza, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Es un libro que nos habla mucho de la cuestión familiar, de la religión, de la política, de también algunos problemas sociales que existen, de las diferencias sociales tan fuertes que hay entre algunos segmentos de la sociedad y otros. Es un libro que también nos habla de el aprendizaje y sobre todo la educación que se da a las personas y cómo esta no siempre es la ideal o la mejor. También nos habla mucho de las creencias que se tienen, sean porque son cuestiones y creencias que se han pasado a lo largo de muchos años o porque hay grupos que siguen tratando de, pues, darle más importancia y de pasar estas costumbres a pesar de que no son las ideales. Y es un libro que me hizo reflexionar mucho sobre en sí la crianza de la gente y también cómo es que podríamos cambiar la situación. En este caso en particular vamos a ver que el padre de nuestro protagonista es una persona que estaba muy pero muy interesada y muy comprometida en mejorar la situación de muchos sectores de la población, sobre todo los sectores más desfavorecidos. Y vamos a ver que incluso el tratar de hacer el bien y de mejorar la situación en muchas ocasiones te puede causar problemas. Y es una cosa que a mí me sorprende mucho, pero que desgraciadamente lo estamos viviendo en muchos lugares. Las personas que quieren lograr algo mejor, los activistas que están tratando de hacer algo para cuidar el medio ambiente, para cuidar a ciertos sectores de la población, para mejorar X o Y cosa, muchas ocasiones acaban asesinados o tienen que huir, tienen que irse del país, tienen que exiliarse y es algo que duele muchísimo, pero que al mismo tiempo pues es una realidad y tenemos que ver cómo vamos a mejorar esto. Entonces el hecho de que haya esta historia y que él nos cuente particularmente la historia de su padre, cómo es que llegó a este punto y qué fue lo que sucedió para que el padre fuera al final asesinado, es algo que, no sé, me causó muchas emociones. Y además de contarnos en general cómo se vive en Latinoamérica y cuáles son algunas de las costumbres, tradiciones y historias que nos contamos en Latinoamérica, este libro tiene una prosa fenomenal, está muy bien escrito y siento que uno logra encariñarse mucho con algunos de los personajes y de las historias que nos cuenta el autor, así que definitivamente yo les recomiendo muchísimo, pero muchísimo que lean este libro. No por nada quedó en el segundo lugar. Y ya para terminar, en el puesto número 1, les quiero hablar de un libro que supongo que ya saben que va a estar aquí, y es El libro vacío de Josefina Vicens. Este libro lo leí a inicios de año y a pesar de que han pasado varios meses, sigue estando mucho en mi cabeza y en mi corazón. Y el libro vacío nos cuenta la historia de un hombre que tiene muchas ganas de ser escritor
y para esto él compra pues 2 libretas o 2 cuadernos y en uno va a escribir como que sus ideas, pues simplemente lo que siente, como bocetos o esbozos de lo que quiere escribir. Nos va a contar un poquito de su vida, su día a día y algunas cosas que se les ocurren. Y en su segundo cuaderno él va a pasar pues lo mejor de este cuaderno o las mejores ideas o lo que ya finalmente podrá ser publicado y en sí pues enseñado a muchas otras personas. Pero vamos a ver que con el paso del tiempo este cuaderno se va a quedar vacío, ¿no? Porque él nunca va a sentir que lo que hace es suficientemente bueno, es suficientemente interesante o presenta algo importante que deba de ser compartido. Y es un libro que me gustó muchísimo porque es un libro muy filosófico, es un libro muy reflexivo en el cual el protagonista se empieza a cuestionar mucho de su vida y no solo se cuestiona esta cuestión de ser escritor, sino en sí qué es la vida, por qué trabajamos en lo que trabajamos, qué se hace por amor y por desamor, cómo se vive la vida de la mejor manera. Es una obra muy corta pero riquísima en temas. Es una novela que a mí me dejó pensando y reflexionando muchísimo sobre la vida, sobre cómo interactuamos con los demás, sobre la familia, el trabajo, lo que queremos llegar a ser, los sueños, también la seguridad que tenemos en nosotros mismos y el miedo que tenemos a tratar cosas nuevas. Y es un libro que me parece de verdad precioso. Se lo recomiendo muchísimo y no hay palabras suficientes que yo pueda dar para hablar de este libro porque es maravilloso. Simplemente se lo recomiendo mucho si les gusta la filosofía, si les gustan los libros que reflexionan mucho sobre la vida. De verdad, no lo duden y léanlo. No creo que les lleve más de 3 4 horas y es una obra que yo creo que los va a marcar. Y bueno, estos fueron mis 20 libros favoritos que leí en el 2020. De seguro dejé uno que otro que también me gustó, pero estos fueron de verdad mis favoritos, sobre todo los últimos 6 o 7 me encantan y me fascinan. Me encantaría que me cuenten ustedes qué leyeron en el 2020 y cuáles fueron sus mejores lecturas. Si tienen cualquier recomendación, de verdad, déjenlas por aquí abajo. Y pues bueno, disculpen si este video se extendió mucho, espero que hayan pues conocido un poquito más de estas lecturas y que los haya motivado a leer alguna de ellas. Y ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like, si no pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.